Bienvenidos a un nuevo video de Fulham FC Argentina, el primero de esta clase, intentando repasar diversos momentos particulares en la historia del club. En esta ocasión, toca hablar sobre la recordada campaña en la Europa League 2009-2010. Para la gran mayoría, seguramente sea el punto más alto que alcanzó Fulham desde su fundación. Y al igual que en mi caso, muchos conocieron más a fondo y hasta comenzaron a simpatizar por el equipo londinense. El punto de partida nace en la temporada 2008-2009, donde el equipo de Roy Hodgson, luego de haber logrado el milagro de la salvación unos meses atrás, inició un camino firme hacia Europa. Con 53 unidades, Fulham finalizó séptimo en la Premier League y se metió en la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Europa League. La tercera vez que el club participaría de una competencia internacional y la primera vez que lo haría por la posición lograda en la tabla. Se había mantenido en la base de los últimos años. Schwarzer en el arco, Hangeland y Hughes como la pareja de centrales, un goleador como Bobby Zamora, jugadores que cambiaban la ecuación como Clint Dempsey, Sol Tanguera o Damian Duff, uno que se sumó para esta temporada, un líder como Danny Murphy y nombres siempre rendidores como Chris Bird, Paintsil, Konchesky, Neblan, Etuhu, Simon Davis, Jonathan Greening, entre otros. Un 30 de julio de 2009, bien temprano en la temporada, Fulham comenzó su camino en la Europa League. Fue en Lituania y ante un joven equipo llamado Vetra, el cual había sido fundado en 1997 y que curiosamente sería disuelto en 2010 por problemas financieros. Fulham sentenció prácticamente la serie en condición de visitante, con un contundente 3-0 gracias a los goles de Bobby Zamora sobre el cierre del primer tiempo, Danny Murphy de penal y el coreano Seol Ki-hyun. En Londres no hubo muchas vueltas que dar al asunto, y Fulham volvió a despacharse con un 3-0, esta vez con tantos de Dixon Etuhu y Andy Johnson en dos ocasiones. En la siguiente ronda clasificatoria, Fulham recibió al Ankara Perm de Rusia, equipo debutante en cuanto a competiciones europeas. Se puso en ventaja rápido gracias a Andy Johnson y en el segundo tiempo Dempsey y Zamora aportaron los suyos, poco antes del descuento de la visita. Una semana después, Fulham aprovechó la ventaja de ese 3-1 en casa y pese a caer por la mínima con un gol que cayó a los 90, logró poner el pie en la fase de grupos. El 17 de septiembre, el primer rival de turno fue el CSKA Sofía en condición de visitante, el equipo más laureado de Bulgaria. Un tal Michel Platini, pero de origen brasilero, puso en ventaja al local, pero solo 3 minutos más tarde, Diomansy Kamara igualó la historia y Fulham se llevó su primer punto a casa. Con el primer examen superado, Fulham debía ganar en Londres para encarar el grupo de otra manera. El 1 de octubre le tocó recibir al Basel, uno de los equipos más importantes de Suiza y el más ganador del siglo en dicho país. Por la mínima, gracias al gol de Danny Murphy, Fulham se quedó con la victoria con los primeros 3 puntos del grupo. Para cerrar la primera vuelta del grupo E, era hora de recibir al rival más complicado, la Roma. El gol de Hangeland en el primer tiempo alcanzaba para un nuevo triunfo, pero Marco Andreoli puso a Fulham de nuevo con los pies en la tierra con su tanto en el minuto 93. Con 5 puntos sobre 9, Fulham debía ir ahora al Olímpico para aunque sea lograr un punto y quedar a mano con los italianos. El gol de penal de Diomansy Kamara le daba un mayor premio, pero en solo 7 minutos y con tantos de John Arne Riise y Okaka, que luego vestirían los colores del club, los de Roma se quedaron con 3 puntos vitales. Ya había poco margen de error de cara al cierre del grupo. Fulham recibió al CSKA Sofía y el tanto de Sol Tanguera a los 14 del primer tiempo le alcanzó para el triunfo y para poner la clasificación a los cruces entre ceja y ceja. Pero aún faltaba visitar a Basel en Suiza, prueba de carácter se las hubo. Sobre el cierre del primer tiempo, Bobby Zamora dio dos golpazos que parecían de knockout. Alexander Frey descontó a los 64, Sol Tanguera marcó el 3-1 en 77 para dar más tranquilidad y Streller le puso suspenso al cierre. 3-2 final y clasificación a 16avos. 2 meses después, ya en febrero de 2010, Fulham recibía nada menos que al Shakhtar Donetsk, uno de los dos equipos más grandes de Ucrania, que venía de ser el campeón del certamen en la edición anterior, bajo la denominación de Copa UEFA, que un tiempo después sería campeón de su liga y que tenía verdaderamente un equipazo. En aquel plantel estaba, por ejemplo, el querido William. Sol Tanguera abrió rápidamente la cuenta a los 3 minutos de juego. Luis Adriano igualaba la historia y Bobby Zamora decretaba el 2-1. Había una ventaja mínima para visitar a la fría Ucrania. Según varios hinchas, fue uno de los encuentros más sufridos de la campaña. Aún así, Brede Hangeland le dio algo de aire con su gol en el primer tiempo. A 20 del final, Jadson, otro brasilero, puso la serie a tiro, pero Fulham resistió y avanzó a octavos de final. El próximo rival era nada menos que la Juventus, uno de los equipos más importantes no solo en su país, sino en el mundo. Los italianos todavía seguían acomodándose luego del descenso sufrido unos años atrás y sin Champions, el objetivo europeo era la Europa League. Fulham no la pasó bien en Turín. En 25 minutos ya caía por 2-0 con tantos de Legrotaglie y Sevilla. Etuhu descontó a los 36 y pese a que Trezeguet aportó el tercero al inicio del segundo tiempo,
La esperanza estaba viva. 18 de marzo en Craven Cottage era la cita, histórica además está aclararlo, el partido más importante en la historia del club hasta ese momento. Y todo ese aire de esperanza parecía fumarse con solo 2 minutos en el reloj y Trezeguet anotando el 1-0 para los de Turín. Difícil de digerir, pero no imposible. Bobby Zamora igualó rápidamente y Sol Tanguera daba vuelta al encuentro a poco de finalizar la primera etapa. El propio húngaro fue el encargado de cambiar penal por gol cuando iban solo 4 minutos del complemento y dejar la serie igualada con mucho tramo por delante. Pero tenía que ser sufrido y tenía que ser épico. La ocasión lo ameritaba. El extraordinario Clint Dempsey sería el hombre encargado de ponerle firma y sello a la remontada. El estadounidense encontró un hueco cerca del área y no dudó en pincharla sobre Chimenti. Delirio en Craven Cottage y trabajo hecho. El pequeño Fulham eliminando al gigante Juventus. Historia pura. En los cuartos de final, Fulham tenía enfrente nada menos que al Wolfsburgo, campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia. Su paso por la Champions no había sido el mejor, pero venía firme a por la Europa League. La tarea en Craven Cottage el 1 de abril no sería fácil, pero en el segundo tiempo y en una ráfaga de 4 minutos, Bobby Zamora y Demian Duff ponían ventaja de 2 para Fulham. Ya casi sobre el final, en el minuto 89, Alexander Matluk descontaba para los alemanes y clavaba un cuchillazo que podía ser letal en la serie. Una semana después, Bobby Zamora silenciaba la arena Volkswagen al minuto de juego y le ponía paños fríos a una posible remontada. Fulham solo tenía que aguantar la ventaja y lo hizo de gran manera, para meterse entre los 4 mejores del certamen. Solo quedaba un paso rumbo a la final, y ese paso era otro equipo alemán, el Hamburgo, club resonante en su país, campeón de Europa en la temporada 82-83 y cuyo estadio albergaría la final del torneo, parecía escrito. Pero Fulham hizo los deberes en condición de visitante y se llevó a Londres un valioso empate sin goles. La presión ahora estaba del lado de los de Hodgson, y Hamburgo aprovechó para ponerse en ventaja con un gol de Mladen Petric a los 22 minutos. En el complemento y gracias a otra ráfaga furiosa, Simon Davis igualó y Sol Tanguera, uno de los iluminados en aquel certamen, estampaba el 2-1. Uno de los momentos más recordados en Craven Cottage y una de las frases que también queda en el recuerdo. Hamburgo albergará la final, Fulham jugará en ella. En la memoria todavía estaba fresco el recuerdo de la final de la Copa Intertoto en 2002, que además terminó con festejo, pero esta no se le parecía. Era la oportunidad casi irrepetible de hacer historia. Fulham de un lado, que vistió de azul y formó con Schwarzer, Bird, Hughes, Hangeland y Konchesky, Duff, Etuju, Murphy, Davis, Guerra y Zamora. Del otro lado, con vestimenta tradicional, el Atlético de Madrid de Quique Sánchez Flores, que formó con De Gea, Ugfalusi, Perea Domínguez y Antonio López, La Perla Reyes, Asunsao, Raúl García, Simao, Diego Forlán y Sergio Agüero. El uruguayo puso en ventaja a los españoles a los 32 minutos de juego, pero rápidamente Simon Davis, con una volea espectacular, puso nuevamente a la igualdad en el marcador. La final se jugó como tal, con lo bueno y lo malo, y si bien el Atlético fue un poco más protagonista, Fulham jamás se achicó y respondió a la altura de las circunstancias. Aguantó los 90, se mantuvo firme en el primer tiempo extra, y cuando parecía que la final se definiría por penales, Forlán volvía a golpear y de forma definitiva a los 116 minutos de juego. El trofeo se fue para Madrid, pero la admiración para el pequeño equipo de Londres. No hubo ni hay reproches, solo orgullo. Obtener el título hubiera significado, además de una estrella de enorme valor, la posibilidad de jugar la Champions League por primera vez, con todo lo que eso significa, y la final de la Supercopa de Europa ante el Inter de Italia. Y seguramente hubiera sido la última gran inyección económica de Mohamed Al-Fayed, el presidente en aquel entonces, para mantener a Roy Hodgson a la base del plantel, reforzar a la altura y continuar persiguiendo más puestos europeos en las temporadas venideras. Lo cierto es que Fulham peleó de buena manera en Premier League, volvió a clasificar a la Europa League, pero el impacto no fue el mismo. Y tan solo 4 años después de aquella final en Hamburgo, descendería a la segunda división tras 13 años en la máxima categoría. Hasta aquí el video. No se olviden de dejar su like, comentar y suscribirse si no lo están. Nos vemos en la próxima.